Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos con el tema de fasores. Ahora vamos con un circuito de capacitancia. No olviden suscribirse a nuestro canal de Les Ingenieurs. Tenemos el siguiente circuito, dada una corriente senoidal de 40 seno 500T más 60 grados y una capacitancia de 1000 microfaradios. Lo que debemos de hacer para poder encontrar aquí es primero obtener la tensión que existe en el capacitor utilizando el método fasorial y graficar la tensión y la corriente. Entonces lo primero que debemos de hacer es pasar nuestra corriente a fasor. Como la pasamos tomando la amplitud del fasor, que es 40, y tomando el ángulo, que viene siendo 60 grados. Ahí está. Luego, el capacitor tiene una reactancia, la llamada reactancia capacitiva, que es dada en número complejo como J, bueno, voy a poner al revés, es 1 sobre J omega C. Esto quiere decir, bueno, esta es una J, esto quiere decir que va a ser 1 sobre J y W por C. W, que es omega, la frecuencia angular, dada nuestra función senoidal, me doy cuenta que vale 500. Entonces, omega vale 500 por la capacitancia, que vale 100 microfaradios. Voy a poner nada más los micro. Ahora hay que realizar estas operaciones. Entonces tenemos que 500 por 100, y el 100 tiene un micro, significa que es exponente a la menos 6. Eso nos viene dando 0.05 en la parte de abajo. Voy a ponerlo por partes, es 1 sobre j.05, y luego, simplificando esa parte, la j en número complejo la podemos subir siempre y cuando en la parte del numerador arriba lo escribamos como menos j y resolvamos el 1 entre 0.5. Esto es el inverso de 0.05, que me da 20. Significa que es menos j 20. La reactancia se mide en ohms, por lo tanto siempre va a ser ohms. Entonces tengo mis dos fasores ya, mis dos fasores implementados. Sabemos que para una capacitancia el valor de la tensión está dado simplemente por la magnitud del fasor corriente por la reactancia capacitiva. Entonces el fasor corriente lo encontraremos si multiplicamos 40 ángulo de 60 grados por menos J20 ohms. Ahora, aquí viene el cambio importante de la menos J. La menos J en número complejo quiere decir, bueno, el valor de J, mejor dicho, en número complejo quiere decir raíz de menos 1. Sin embargo, en grados, J equivale exactamente a 90 grados. Si es menos J, será menos 90 grados. Entonces hacemos ese cambio para poder optimizar nuestro cálculo, ya que estamos utilizando operaciones con cambios polares, coordenadas polares. Entonces aquí sería 20, si lo quiero pasar, la magnitud es 20, ángulo de, y en lugar de poner menos J, pondría menos 90. Recuerden que siempre el cambio de fase de la corriente con respecto al voltaje, en el caso del capacitor, ya vimos cómo me sirve la palabra civil. El capacitor envuelve a estos dos elementos, y aquí en este caso encontraré la corriente primero adelantada 90 grados con respecto a la tensión. Sin embargo, el resultado aquí nos da, sería 40 por 20, me da 800. Y los ángulos en conversiones de polares se suman algebraicamente, es decir, 60 menos 90 me da ángulo de menos 30 grados. Y ahí está. Ahí tengo nuestro fasor tensión. Lo voy a poner aquí. El fasor tensión del capacitor sería igual a 80 ángulo de menos 30 grados. Ahora vamos a tratar de ubicar eso gráficamente. Necesitamos una pequeña gráfica para implementar estos análisis y saber exactamente qué nos quieren o qué nos están diciendo en términos eléctricos. Aquí tenemos la frecuencia angular y de este lado nuestras dos variables a medir. Vamos a empezar con la primera que me dan, que es la de 40 seno, que es prácticamente la de la corriente. La voy a poner en azul. Ahora, acá me dice exactamente dónde empieza. El ángulo de fase empieza en más 60 grados, quiere decir que está adelantada 60 grados. Entonces, prácticamente, bueno, si está adelantada 60 grados, quiere decir que empieza antes del 0 en 60 grados. Supongamos que acá vale menos 60 grados.
Entonces empieza antes, que es decir, 60 grados empieza, y empieza ahí a producirse la onda senoidal. De tal manera que más o menos, supongamos, aparecería algo así, ¿no? Suponiendo una onda senoidal. Esta onda me representa la corriente. Tiene en amplitud máxima 40. Ahí está. Sin embargo, la del capacitor, la voy a representar en verde. La tensión del capacitor está dada por 80 ángulo de menos 30. Esto quiere decir que va atrasada, no adelantada, va atrasada 30 grados. Entonces de aquí, del 0, atraso 30 grados. Supongamos que anda por acá 30 grados, no sé, aproximadamente. Tal vez no tenga que ver mucho mi gráfica, pero vamos a simplemente sobreestimarla. Y prácticamente ahí empieza mi onda. Esta mide 800, le puse 80. Esta mide prácticamente 800, es decir, es mucho más grande la tensión dentro del capacitor. Entonces, esta tensión va a ser extremadamente grande. Aquí va a empezar mi onda. No está a escala. Vamos a hacer énfasis en eso. No está para nada a escala. Mucho más grande todavía. No, son una cantidad de veces mucho más grande. Pero lo importante es ver simplemente cómo es el desfase entre las dos señales. Y esta es la de la tensión. Vemos que aquí existe exactamente el desfasamiento. Según la palabra civil, el desfasamiento viene primero la corriente, que es aquí la de azul, y después la tensión. La corriente se adelanta 90 grados de diferencia entre ambas. Esto lo sabemos y debemos de recordarlo cuando analicemos circuitos de capacitor e inductancia aplicadas en circuitos senoidales.